Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al seminario tradicional de los miércoles del Instituto Mexicano del Transporte. Mi nombre es Elías Jiménez y hoy con mucho gusto les vengo a exponer los resultados de un estudio que se realizó de la Cámara Nacional de Transporte y este instituto, dentro del marco del convenio de colaboración que tenemos con esa cámara empresarial. Cabe señalar que los resultados que aquí se van a exponer ya fueron integrados a la publicación técnica número 628, la cual se enfoca a evaluar el impacto del COVID-19 en los diferentes modos: aéreo, marítimo, ferroviario y en el autotransporte de carga. La práctica de hoy la he denominado COVID-19, impacto de la micro hasta la gran empresa de autotransporte. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis. Por microempresa me voy a referir al conocido hombre camión, término que pretendemos ir sustituyendo por un concepto más adecuado a la de un empresario. También me gustaría aclarar que las empresas son clasificadas por la Dirección General de Autotransporte Federal por el número de unidades. De esta manera, tenemos que la microempresa está constituida de 5 a 6 unidades, la pequeña de 6 a 30 unidades, la mediana de 31 a 100 unidades y la gran empresa cuenta con más de 100 vehículos. Así es que vamos a empezar. Vamos a hablar que en el contexto económico el autotransporte de carga tiene una gran relevancia en nuestro país, porque sobre él se transportan más del 90% de la carga doméstica, estadísticas nuestras. Es un modo de transporte que es accesible a cualquier región, por más recóndita que sea del país. Es versátil, es flexible y permite instrumentar servicios puerta a puerta. Estas características de alguna manera permitieron a las autoridades declararlo como una actividad esencial para enfrentar y ayudar a mitigar la pandemia del COVID-19 en 2020. ¿Sí? Es un sector que ciertamente va a la par de la economía de las naciones. No nada más es un caso exclusivo de México, sino en las naciones del mundo, porque cuando se presenta una crisis económica, el autotransporte generalmente también cae estrepitosamente. Y por el contrario, cuando la economía es galopante, el autotransporte se convierte en un sector pujante. Como podemos apreciar en esta figura, donde se muestra el Producto Interno Bruto Nacional y el Producto Interno Bruto del autotransporte de carga, de periodo de 1993 a 2020, podemos observar claramente que han existido 3 crisis económicas muy específicas. Estamos hablando de la crisis económica de 1995, ¿se acuerdan cuando el error de diciembre, verdad? Y luego la que se presentó entre el 2008 y 2009, también una crisis financiera en Estados Unidos, y esta última que estamos viviendo, ¿no? Presentada a partir del año 2020, en donde se puede apreciar cómo el autotransporte en esos 3 crisis económicas sufrió caídas mucho más estrepitosas que la economía nacional. Ustedes pueden ver ahí, en 1995 cayó a menos 9.2%, cuando la economía nacional cayó a menos 6.2%. En el 2008-2009 cayó en 13.2% y la economía cayó sobre el 5.2%. Y recientemente pues cayó casi al 15% y la economía iba en 10.1%. Pero fíjense al año siguiente cómo el rebote, ¿verdad?, del crecimiento económico de este sector es importante, porque en todos los casos, en los 2 casos por lo menos, que del 95 y del 2009, pues tuvo unos resultados muy interesantes, mucho más arriba que la economía nacional, casi de 3 veces que volvió a recuperarse la economía nacional. Entonces, pues es un país que se encuentra es un sector que se encuentra fuertemente correlacionado con la economía nacional. De cierta forma, si se cae la economía, pues se cae estrepitosamente el autotransporte de carga.
El autotransporte es un servicio transversal que trastoca casi todas las actividades económicas, ¿sí? Sin embargo, con la presencia del COVID-19, dichas actividades pues, se han venido afectando de manera importante la actividad de las empresas. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo fueron afectadas las actividades económicas en las diferentes crisis económicas que hemos vivido. En 1995, por ejemplo, y en el 2009, se presentaron caídas importantes en la construcción, ¿verdad? En el equipo de transporte, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden ahora ver en el 2020 cómo las caídas fueron más estrepitosas en los diferentes sectores económicos que en 1900, comparado con 1995 y 2009. Podemos tener varios sectores como el textil, productos del cuero, muebles, colchones, que cayeron más allá del 15, casi al 20, más del 20%, ¿verdad? Que en relación a las de 1995 y al 2009. Realmente hoy tenemos una crisis más estrepitosa, más fuerte que la de hace 20 años, ¿no? Finalmente. De acuerdo con los estudios de la CEPAL, el cierre de las actividades productivas, las medidas sanitarias, que fueron más estrictas, y los obstáculos administrativos han frenado al transporte terrestre. Y pese a que el transporte por camión es crucial para satisfacer la demanda de los artículos esenciales, se detectó una menor actividad como consecuencia de la pandemia. ¿Sí? De acuerdo con esta gráfica, ustedes pueden ver que México fue uno de los países más golpeados por la pandemia. Se habla de hasta menos 45%, ¿no? Su efecto. A nivel mundial, este organismo preveía que la disminución de la facturación anual de las empresas del sector en 2020 sería del 18%. En América Latina alcanzaría un 20%. ¿Sí? De alguna manera estas cifras concuerdan con la caída de los volúmenes transportados durante la primera mitad del 2020, es lo que ellos comentaron ahí. Y bueno, pues la idea del estudio, en cierta forma, era corroborar que efectivamente estas caídas del 45%. Aquí nosotros para el estudio nos preguntamos qué tan reales fueron dichas estimaciones y las vamos a revisar, ¿verdad?, con las estadísticas que se derivaron a partir del estudio que hicimos aquí en el instituto. Entonces, para llevar a cabo este proyecto de investigación, nos apoyamos en un convenio de colaboración con la Canacar, que se dio a la tarea de realizar una encuesta para conocer en detalle el impacto, soportar propuestas contenidas en el programa que ellos buscan garantizar el abasto, enfrentar la emergencia y mantener el empleo, que esa fue una de las también objetivos para el caso de ellos, ¿no? El IMT, por su parte, se abocó a analizar resultados en los temas de facturación, productividad y empleo. En la encuesta fue muy nutrida, participaron más de 1.500 empresas, con un parque vehicular de más de 50.000 vehículos y 91.000 unidades. ¿Sí? Validamos la encuesta, tuvimos una muestra de 0.5 de error estándar y 95% de nivel de confianza. El grado de variabilidad de la muestra es muy pequeño, pueden ver, y posee un alto nivel de confianza, lo que significa que la muestra y las empresas encuestadas son representativas del sector. Para conocer la afectación de la pandemia en el nivel de facturación de las empresas, se optó por definir 3 niveles de impacto. Aquellas que tuvieron reducción, aquellas que no tuvieron cambios o efecto alguno, y aquellas que incluso se incrementó la facturación en estos tiempos de pandemia.
Entonces esto se hizo para la micro, para la pequeña, mediana y gran empresa. Y como era de esperarse, de las 1.523 empresas entrevistadas, en promedio el 86.6% tuvieron una reducción de su facturación, mientras que el 12.7% se mantuvo sin cambio y tan solo el 0.7% de las empresas mostró un incremento de la misma. Podemos estar hablando a lo mejor de los servicios de mensajería y paquetería, los que atendían ese tipo de servicios, que de alguna manera pues, nosotros estamos bien enterados de que pues, fue uno de los sectores que creció de manera increíble en los siguientes meses a la declaración de la pandemia. En este caso se puede decir que entonces el 13.4% de las empresas entrevistadas no tuvieron efecto en su facturación. ¿Sí? Lo que llama la atención es cómo 92% de las grandes empresas dijeron haber tenido una reducción de su facturación. ¿Sí? Desde luego esta situación es obviamente fue muy alarmante porque pues, son las empresas que más oferta de empleos ofrecen a nivel nacional y que una caída de ellas pues sí provocaría estragos importantes en la economía. Para la construcción de la encuesta se refirió a 10 rangos de impacto, ¿sí? Para que los empresarios seleccionaran el rango en el cual se ubicaba el impacto de la afectación del COVID. En este caso, en su facturación. A partir de conocer la frecuencia absoluta, o sea, el número de empresas que cayeron en cada uno de los rangos, pudimos determinar su frecuencia absoluta acumulada, las probabilidades empíricas acumuladas y la función de densidad normal para poder dibujar la curva, ¿sí? En este cuadro, por ejemplo, se puede leer de la siguiente manera. Primero se aprecia que son 459 empresas, microempresas, ¿sí? Que vieron reducida su facturación. En dicho cuadro puede observarse que entre el 41 y 50% cayeron el mayor número de compañías microempresas tuvieron problemas de facturación en este rango, ¿sí? De las cuales representan alrededor del 21% del total y que alcanzaron casi el 55% de acumulado de empresas con este rango, a este nivel de pérdida de facturación, ¿sí? Se destaca también como hasta el 80% de empresas cayeron hasta un rango del 71 y 80% de pérdidas en su facturación, ¿sí? Y se destaca sobre todo, y lo más importante de esto, es que 58 microempresas estuvieron en el rango superior entre el 91 y 100% de pérdida de facturación. Esto significa que esta cantidad de compañías prácticamente pararon sus operaciones, dejaron de funcionar. Estamos hablando de pequeñas empresas que dependen prácticamente de un cliente o de dos cuando mucho, ¿verdad? Porque no son muy diversificadas y que de alguna manera, pues si para su cliente, ellas pararon absolutamente. Revisemos la parte del histograma de frecuencias. Aquí en el histograma de frecuencias claramente se observa cómo las compañías se concentran sobre un rango de 41 y 50%. ¿Sí? Se pudo determinar que su media es de 46.3% y su desviación estándar es de 15.6%, con lo cual puede asumirse que existe una dispersión importante de los datos con respecto a la media, debido a que los datos se extienden sobre un rango de valores muy amplio, ¿sí? Esto permite ver cómo en todos los rangos cayeron similares cantidades de compañías que estuvieron afectadas en su facturación, ¿sí?
Para el caso de las pequeñas empresas, es una cuestión muy similar. También en el rango principal en que cayeron la mayoría de estas pequeñas empresas fue entre el 41 y 50% de pérdida de facturación, pero aquí se redujo un rango, disminuyó un rango en cuanto al 80-20. El 80% de las empresas hasta llegaron hasta un 70% de pérdida de facturación. La micro había llegado hasta el 80%. Entonces, bueno, pues aquí ya va notándose un cambio en cuanto al impacto de manera diferente. Y en cuanto al histograma de frecuencias, igual vemos ya un poquito más cargada, ¿verdad? Entre los rangos 31 a 40 y de 41 a 50, vemos ya la media de la pequeña empresa que está en 41%, con un 18% de desviación estándar en pérdida de su facturación. Ya se cargó un poquito a la izquierda. Vamos viendo las medianas empresas, como el 80% de las compañías ya cayeron en un rango todavía menor, de entre el 51 y 60%. El mayor número de compañías también cayó entre el 21 y el 30%, ¿verdad?, de pérdida de facturación. Y aquí estamos viendo una tendencia que entre más grandes las empresas, ¿verdad?, menores son los rangos de pérdida de facturación, y se están concentrando, ¿verdad?, en estos rangos menores, ¿sí? Veamos el histograma de frecuencias, como también ya está cargándose más hacia la izquierda, y vamos viendo que su media es del 34% y su desviación estándar del 24%. Sigue estando distribuida, pero como quiera la media se está cargando hacia los rangos de menores pérdidas de facturación. Y veamos qué pasó con las grandes. Las grandes empresas, por lo consiguiente, pues sí tuvieron todavía un sesgo mucho más fuerte hacia rangos menores de pérdidas de facturación, y su 80% se redujo cayó entre el 51 y el 60%. Quiere decir que las grandes empresas cayeron en rangos de pérdidas menores. Vamos a ver cómo se comporta su programa de frecuencias, y podemos ver claramente cómo está más cargado hacia la izquierda, ¿sí? En este caso se ve una pronunciación más a la izquierda, lo que significa que la media de las pérdidas de ingreso es menor que el resto de las empresas. ¿Qué podemos, así en una primera instancia, concluir o generar una hipótesis sobre esto? Las pequeñas empresas, ¿verdad?, podrían atender mercados no esenciales, que fue lo que paró y que por eso tuvieron mayores pérdidas. Dependen de uno o dos clientes, ¿verdad? Entre las empresas medianas y grandes cuentan con contratos con grandes proveedores, lo que los mantuvo en operación a sus compañías. Son empresas más diversificadas que tienen a más de un sector. Entonces, todos estos elementos entran en juego, pues, para poder definir justamente este fenómeno, ¿no?, de pérdidas de facturación. Bueno, pues aquí, como quiera, pues se observa claramente, ¿verdad?, cómo el presidente de la República aceptó con mucho tino el apoyar a las pequeñas empresas, que son las que tuvieron mucho más impacto. Realmente ellas son las que sí requerían el apoyo para poder subsistir. Y gracias a esos apoyos, pues de alguna manera muchas empresas pues no han quebrado. Ahora revisémoslo desde el punto de vista de la productividad. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el COVID-19 en términos del número de viajes que se movieron? Y ustedes pueden ver en estas 4 gráficas, así de manera rápida, cómo la gran empresa todavía se sesga más hacia menores pérdidas de productividad o pérdidas de viajes que realizaron durante la pandemia. Finalmente, las grandes empresas no se vieron afectadas
más allá, ¿verdad? Del 20%, 30%. Claro, hay algunos rangos en que tuvieron mayor cantidad de pérdidas, pero como quiera se va reduciendo hacia los rangos más grandes de pérdida. Esto no quiere decir que no haya habido empresas, como estamos viendo en este caso, grandes, que cayeron en rangos entre el 91 y el 100% de grandes compañías, ¿sí? Probablemente esas empresas pues, estaban más diversificadas o son sectores mucho más especializados. Por ejemplo, una empresa de autotransporte que se dedica a mover químicos. Si la empresa de su cliente detuvo sus operaciones, obviamente que la empresa de autotransporte detuvo sus operaciones al 100%, porque posiblemente no es una actividad esencial el producto que fabrica. Entonces, como quiera, son fenómenos que van interactuando entre sí, ¿verdad? Y van dando estos resultados. En lo que se refiere a la participación de la pérdida de empleos, yo me aboqué a investigar en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿verdad? Y podemos ver que pues, hubo en los meses más críticos de las actividades, que hay sectores económicos que perdieron empleos formales, ¿verdad? Como el de servicios para empresas, personas y el hogar. La industria de la construcción, seguido por la industria de la transformación. El primero perdió el 32.1% de sus empleos, ¿verdad? Mientras que el segundo y el tercero perdieron del 19 y 18.6% respectivamente. El sector transporte y comunicación, ustedes pueden ver cómo apenas tuvo una reducción de empleos del 3.4% de sus puestos de trabajo. Esta baja porcentual, yo se la achaco a que el transporte pues, se declaró como una actividad esencial, ¿sí? Y muchas empresas continuaron laborando a pesar de la baja demanda de los servicios de transporte, sobre todo en las grandes empresas que aportan un número importante de empleos. Mientras que los puestos dedicados a las comunicaciones, pues la gran mayoría, yo estimo, que pudieron trabajar en su casa, o sea, hicieron home office. Como quiera, las comunicaciones aprovechan las tecnologías de la información, los desarrollos tecnológicos y han podido mantener sus empleos. ¿Okay? Pero, ¿qué pasó en el caso del comportamiento de empleos formales, realmente en el transporte, de manera más detallada? Podemos ver cómo entre lo que fue abril, mayo, junio y julio, pues el sector mostró tasas negativas, decrecientes, ¿verdad? Que luego se recuperaron casi a finales, entre octubre y noviembre, a finales del año, entre octubre y noviembre, para caerse otra vez en diciembre. No sabemos si es por el tema del outsourcing ahí, pero como quiera son fenómenos que pues van a la par, ¿verdad? De los comportamientos de las actividades económicas también. ¿Sí? En cuanto a empleos generados por la muestra de empresas de transporte entrevistados, podemos ver que de las 1.532 empresas entrevistadas, se ofertan 108.774 empleos. Y como les decía yo, las grandes empresas son las que contribuyen con el mayor número de empleos. En este caso, de esa muestra, casi el 55% de los empleos pertenecen a las grandes empresas. Por eso, si ellas tienen algún problema fuerte en su economía, pues lo primero que va a pasar es que haya desempleo importante. Bueno, las demás pequeñas empresas, medianas, pues no aportan una gran cantidad importante. Sin embargo, pues su efecto sería directo, sobre todo en las pequeñas y en las micros, sería directo en las familias, ¿verdad? Directamente en las familias, porque generalmente estas compañías, las micro y las pequeñas empresas son empresas familiares, entonces si ellos
tendrían problemas económicos, tendrían graves consecuencias. Luego tenemos la estructura laboral por medio de las empresas encuestadas. Un poquito más del 50% son conductores, el 21% administrativos y el 25% son empleados operativos. Y aquí podemos ver en esta tabla cuál fue la pérdida que reportaron estas 1.500 empresas en cuanto a empleos perdidos, ¿no? Tenemos aquí que la micro, que aporta 7,000 empleos, perdió 132. La pequeña, que aporta 17,000 empleos, casi 18,000, perdió 403 empleos. La mediana, con 24,400 empleos, perdió 462. Y la grande, que aporta casi 60,000 empleos, apenas si perdió 181. Sí, en total, se perdieron de estos 108,000 puestos de trabajo, alrededor de 1,200 empleos, lo que representa 1% del total. Esto tiene mucho significado, ¿verdad? El sector, así que, pues, soportó el embate económico de la pandemia, hubo pocos despidos, obviamente no fueron operadores, ¿verdad? Que son los que más se necesitan y hay escasez, ¿verdad? Seguramente fueron entre operativos y administrativos las personas que tuvieron que dejar el empleo por alguna razón de la empresa, ¿no? En cuanto a la parte internacional, ¿verdad? También revisé las estadísticas relacionadas con los cruces fronterizos. Y para antes de llegar a eso, quiero dar un contexto general del comercio mundial de bienes. Fíjense cómo entre 1990 y el año 2007, la economía mundial pues, era pujante, vendíamos con un crecimiento del intercambio de bienes del 6,2%. Vino la crisis económica del 2008-2009 y después del 2012, ¿verdad? Teníamos ya una recesión permanente en donde el comercio mundial pues no crecía a más del 2,3%. ¿Sí? Entonces, en México pues también resintió esa situación. El PIB nacional, ¿sí? En el tercer trimestre de 2020 apenas tuvo un impacto del menos 9,5%, que comparado con el impacto en Estados Unidos, que fue de menos 32,9%, pues ya se vio bajito, pero bueno, como quiera, son impactos negativos que le pegan al comercio internacional. Y a pegarle a eso, comercio internacional, pues le pega al cruce de camiones cargados en la frontera norte. Aquí podemos ver cómo los camiones cargados en 2020, en abril y mayo, tuvieron reducciones del 35%, del 38% comparadas con el año de 2019. En promedio, en el 2019, estábamos moviendo por mes alrededor de 420,000 cruces fronterizos. Y bueno, en el 2020, perdón, se fue ese promedio alrededor de los 350,000 vehículos, ¿verdad? Como se puede apreciar en esta figura. Afortunadamente, pues, no sé si las presiones empresariales para echar a andar las cadenas de suministro y poder reestructurar los flujos internacionales, pues el flujo de camiones a partir de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, volvió a recuperar los mismos niveles que tenían en 2019, ¿sí? En 2019 cruzaron la frontera 4,8 millones de camiones cargados. En el 2020 cruzaron 4,24 millones de camiones cargados. Es decir, hubo una pérdida de 529,000 camiones cargados, que representan el 11,1% de los camiones cargados que cruzaban la frontera.
Esta es la variación ya un poquito más detallada, la variación mensual de cruces de camiones cargados en la frontera norte, y podemos ver cómo 2019 pues crecía, se caía, volvía a crecer, se volvía a caer, hasta que llegó el 2020, marzo-abril, donde cayó definitivamente hasta el 30.4%. Y luego volvió a crecer, y ahí se mantuvo con tasas positivas, ¿verdad? Hasta volverse a caer en noviembre del 2020. Entonces, es un fenómeno pues, que se ha reflejado no solo en este ámbito. Vamos a ver más adelante cómo también en el ámbito carretero, pues también se vio reflejado de manera muy similar. ¿Sí? Ahí podemos ver los volúmenes, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector carretero de camiones que circularon por la red carretera nacional. Aquí en esta gráfica es el comportamiento del volumen vehicular de los camiones de carga sobre una serie de carreteras seleccionadas el año pasado, datos proporcionados por la Secretaría a través de la Dirección General de Servicios Técnicos. En este caso, podemos ver cómo las carreteras cayeron hasta menos 33.4%, presentándose también una tendencia creciente, ¿verdad? Con tasas de crecimiento, pero inconsistentes a partir de junio de 2020. Este comportamiento errático se debe principalmente también a los constantes cambios del semáforo epidemiológico, que se acuerdan que en aquella ocasión pasaban de rojo a naranja y luego se regresaban, ¿verdad? Y en diversos estados se presentaba esa situación. Esto también se debe a que hubo rebotes en la pandemia, que de alguna manera actuaron como un freno para el crecimiento sostenido de la economía, ¿no?, nacional. ¿Sí? Hay una calificadora que se llama HO Rating, que dice que la recuperación gradual en el aforo de los camiones durante el tercer trimestre de 2020 mejoró el desempeño de aquellas carreteras con vocación comerciales, urbanas y comerciales. Entonces, sí es cierto, ¿no? Vemos cómo los grandes corredores nacionales tuvieron una mejora. Vamos a ver más adelante. Mira. Bueno, esta es una comparación de volumen vehicular entre el 2019 y el 2020 del total de las carreteras nacionales analizadas, y se ve claramente cómo abril y mayo pues tuvo el peor efecto. Pero aquí hay que destacar algo. Aún en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las carreteras no alcanzaron el nivel que tenían en 2019. ¿Sí? El cruce fronterizo de camiones de carga sí lo alcanzó, pero a nivel local, a nivel doméstico, las carreteras nacionales no alcanzaron esos volúmenes que se manejaban en esa época. Esto es ya una gráfica que presenta las carreteras más importantes que identificamos y cómo el comportamiento es muy similar, ¿no? Algunas llegaron a perder hasta el 70% de circulación de camiones de carga, ¿sí? Como es el caso de la México-La Marquesa, ¿no? Son cuestiones que dependen también, ¿verdad?, de la composición vehicular. Hay que recordar que aproximadamente en promedio el 17% del volumen vehicular son camiones de carga en las carreteras, ¿sí? Entonces, bueno, pues vemos cómo la carretera Ciudad Mendoza-Córdoba, México-Querétaro, Guadalajara-Zapotlanejo y Puebla-Catzingo tuvieron la mayor participación de esta clase de unidades. Tienen alrededor de 28, casi el 29% de camiones que circulan por esa carretera. El 28% de México-Querétaro, casi el 29% también son camiones de carga, ¿sí? Y bueno, pues son datos que nos dan una idea de cómo se comportó la pandemia. En cuanto a los impactos positivos que podríamos rescatar de la pandemia, es primero que se admitió la importancia del autotransporte de carga, ¿sí? Ya por ahí andaban incluso pods que hablaban de los operadores como héroes anónimos, ¿no?
porque se revaloró su actividad, ¿no? Se les reconoció la importancia que tienen, ¿verdad?, en el abasto. Aumentó sustancialmente la velocidad de los camiones y mejoraron los tiempos de entrega. Esto se debe a que se disminuyeron los congestionamientos en puntos conflictivos y que de alguna manera ello permitió que los vehículos circularan a una mayor velocidad. Se redujo el impacto ambiental, ¿sí? Se demostró, realmente aquí yo lo digo, se demostró que el verdadero problema de la contaminación son los automóviles, ¿verdad? Que hay que corroborarlo todavía, ¿verdad? Porque déjenme decirles que en diferentes ciudades del país, como son Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, México, Mérida, se han estado queriendo imponer reglas a la circulación o restricciones de circulación a los camiones de carga, en términos de horarios, en términos de los tipos de vehículos que pueden circular, etcétera, etcétera, e incluso tratando de generar un permiso de circulación, cuando solamente hay un permiso federal, que es el que controla o el que manda a nivel nacional. Entonces, pues esas restricciones al autotransporte en esta ciudad, pues sí ha tenido consecuencias también económicas para las empresas. Esas restricciones se detuvieron, se paralizaron, se detuvieron y se pospusieron. Y están pospuestas a que entre en operación una vez que la pandemia pase, pero sí, obviamente, sin pensar que más adelante pues, se tendrá su efecto económico. ¿Sí? Se percibe un mayor nivel de seguridad vial. Bueno, hace 8 días tuvimos la práctica de CECI y nos platicó de manera muy interesante cómo se está comportando, cómo se comportó el tráfico, ¿verdad? También, y los accidentes durante la pandemia, ¿sí? Entonces, se suspendieron los procesos administrativos para la expedición de licencias de conducir. Muchos operadores siguen trabajando con licencias vencidas. Hoy ya se dio la noticia de que va a haber licencias digitales y que, bueno, se van a tramitar así. Afortunadamente, como decía yo, la plantilla laboral está intacta. O sea, prácticamente no hubo pérdidas de empleo en este sector y pues es una muy buena noticia también, ¿sí? En términos generales, pude constatar que el impacto se subestimó, ¿sí? Muchos hablaban de que la pandemia, el impacto solo iba a durar durante los 2 primeros trimestres del 2020, pero pues esto pues todavía estamos en esa etapa. El INEGI en el tercer trimestre del 2020 reportó una caída del PIB nacional hasta menos 9.6%, ¿sí? En el autotransporte de carga y menos 12.8% a nivel nacional. El desplome de las ventas de las microempresas entonces fue de hasta menos 51.7%, las pequeñas empresas 45.9%, las medianas 39% y las grandes empresas 36.3%. Entonces, si nos regresamos tantito a la diapositiva de la CEPAL, donde ellos más o menos te decían un 45%, pues creo que andamos en los mismos resultados, ¿no? 45% de impacto promedio, ¿sí? Los países cierran su frontera. México redujo, pero se recuperó rápidamente en el ámbito doméstico. El impacto económico del COVID-19 se agudizó en muy corto tiempo y con un efecto en la economía de las empresas con mayor magnitud de alcance y a mediano plazo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Primero, que el impacto en esta crisis fue mucho más fuerte que en la crisis del 2009. Es de mayor amplitud y alcance, sí, alcanzó mayores sectores, incluso el sector alimentario, ¿verdad?, que en épocas pasadas, en crisis pasadas, había tenido crisis, pero su tasa de crecimiento era positiva, ahora también fue negativa. Esto a mediano plazo, porque pues ya no es una crisis que va a durar nada más los 3 o 4 meses cuando se declaró la pandemia, sino
ya duró todo el año 2020 y lo que lleva de este año. ¿De acuerdo? Otro fenómeno que se presentó fue que el tamaño del pedido se redujo. Hoy en día, al contraerse la demanda, ¿sí?, sobre todo en los sectores de alimentos, automotrices y otros similares, ¿sí?, los camiones de carga más demandados fueron los de menores dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los tamaños de los pedidos son menores ahora y eso demandó camiones más pequeños. ¿Sí? Muchos trailers pues están parados porque no hay la demanda suficiente para utilizarlos. ¿Sí? Todas las empresas fueron afectadas, incluso algunos tuvieron paro total, como ya vimos, cayeron en rangos entre el 91 y 100% de pérdidas de facturación, sobre todo las microempresas y pequeñas empresas, ¿sí?, porque dependen de actividades no esenciales, dependen de un solo proveedor, de un solo cliente, ¿verdad? Los clientes establecieron medidas sanitarias, ¿verdad? Y algo curioso que pasó, lejos de incrementar la tarifa del autotransporte, la tarifa se redujo. Eso es algo también en el que aprovecharon los clientes, ¿verdad? Porque al sentir también presiones de ventas o presiones de la crisis económica, los clientes del autotransporte también forzaron el autotransporte a que redujera sus tarifas. En algunos casos desaplanaron la tarifa, en otros casos pues, se redujeron, por ejemplo, el pago de peajes, y bueno, hubo una cantidad de prácticas que a la postre derivó en una reducción de la tarifa del autotransporte. ¿Qué debemos como gobiernos hacer? Pues acelerar los procesos de vacunación, las actividades esenciales, volverlas a impulsar, seguir pausando los trámites de licencia, sí, pues para que no haya más contagios, dar las altas por internet, ya se están dando, ¿verdad? No incrementar los peajes en plena pandemia, que fue también otro tema que pasó. También hubo un incremento del 3%, 4% en las casetas de Capufe del gobierno y en las casetas concesionadas, en las carreteras concesionadas, llegaron hasta el 15-17% de incremento de la tarifa. Imagínense, ¿no?, cómo le pega esto al sector. Entonces, son los resultados de un efecto importante que causó la pandemia, que de alguna manera pues ha puesto un shock al sector autotransporte. Eso es todo lo que les quería platicar relacionado con este tema. Y si hay preguntas, háganmelas saber, por favor. Con mucho gusto se las contesto. Instituto Mexicano del Transporte.